Tu padre, al oír estas palabras, le dio las gracias y dijo: si no fuese porque temo contradecirte, no aceptaría ni el tesoro ni ninguna otra cosa. ¿Cuándo te las llevarás? La 27ª noche, y te las devolveré al principio del mes. Tú ya habrás concluido el ayuno, las habrás rescatado, te pertenecerán por completo y estarán a tus órdenes. Por Dios, cada una de esas jóvenes vale mucho más que todo tu imperio. Lo sé, oh pía señora. Ella continuó: debes enviar con ellas a alguna persona del palacio que te sea cara para que trate con familiaridad a los hombres de lo desconocido y reciba su bendición. El rey contestó: tengo una esclava griega que se llama Sofía. De ella he tenido 2 hijos, una hembra y un varón que se han perdido hace unos años. Llévala con ellas para que reciba su bendición. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 86, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que el rey siguió diciendo: es posible que los hombres de lo desconocido rueguen a Dios, en su nombre, para que le devuelva sus hijos y así se cumpla nuestro deseo. La vieja, al ver que obtenía lo que más deseaba, exclamó: qué bello es lo que dices. Enseguida tu padre continuó el ayuno para llevarlo a término. La vieja le dijo: hijo mío, yo voy a ir a ver a los hombres de lo desconocido. Preséntame a Sofía. La mandó llamar en el acto, la entregó a la vieja y ésta la reunió con sus jóvenes. Después, la vieja entró en su dormitorio y salió para ir a entregar al sultán una copa sellada. Le dijo: cuando llegue el día 30 vete al baño. Al salir, dirígete a una de las habitaciones solitarias que tienes en él y bébete esta copa. Después échate a dormir y conseguirás lo que deseas. Te deseo la salud. El rey se alegró mucho, le dio las gracias y le besó la mano. La vieja se despidió y el rey preguntó: ¿cuándo volveré a verte, oh pía señora? Desearía no tener que separarme de ti. La vieja rezó por el rey y se fue llevándose a las jóvenes y a la reina Sofía. El soberano siguió ayunando durante 3 días y una vez empezado el siguiente mes se dirigió al baño. Al salir fue a una habitación solitaria del palacio, dio orden de que nadie entrase y cerró la puerta. Después bebió la copa y se echó a dormir. Nosotros lo esperamos hacia el fin del día, pero no salió de la habitación. Nos dijimos que tal vez el baño lo había cansado y que el haber permanecido en vela durante tantas noches y en ayunas durante tantos días le había fatigado hasta el extremo de haberse quedado dormido. Esperamos el día siguiente y viendo que no salía nos plantamos delante de la puerta de la habitación y fuimos subiendo la voz para que él se diese cuenta y nos preguntase por la causa del alboroto, pero no ocurrió así. Entonces forzamos la puerta, entramos y lo encontramos con la carne deshilachada, con los huesos descoyuntados. Al verlo en esta situación quedamos abatidos. Cogimos la copa y encontramos debajo de la tapadera un pedazo de papel en el que estaba escrito: no hay que compadecer al que obra mal. Esta es la recompensa de quien engaña y corrompe a las hijas de los reyes. Sepan todos los que vieren esta hoja que cuando Sarkán vino a nuestro país, sedujo a la reina Ibriza y no le bastó con esto, y a que nos la arrebató y os la entregó a vosotros. Después la envió con un esclavo negro que la asesinó. La encontramos muerta en medio del campo y abandonada en el suelo. Los reyes no obran de esta manera y la recompensa de quienes así lo hacen es la que éste ha recibido. A nadie acuséis de su muerte, y a que lo ha matado la desvergonzada y pícara que se llama Dat al-Dawahi. Yo soy quien se ha apoderado de la esposa del rey, Sofía, para conducirla al lado de su padre, Afridún, rey de Constantinopla. Os combatiremos, os mataremos, os arrebataremos vuestras casas y os aniquilaremos hasta el último sin perdonar ni vuestros hogares ni vuestras personas, no quedarán más que los adoradores de la cruz y los portadores de distintivos. 61. Una vez hubimos leído la hoja, nos dimos cuenta de que la vieja nos había engañado y que para desgracia nuestra había llevado a buen fin su maquinación. Rompimos en alaridos, nos abofeteamos el rostro y lloramos, pero el llanto no nos sirvió de nada y el ejército no se puso de acuerdo sobre quién debía ser elegido sultán. Unos te preferían a ti y otros preferían a tu hermano Sarkán.
Permanecimos en esta polémica durante un mes, al cabo del cual nos decidimos todos a ir a buscar a tu hermano Sarkán. Nos pusimos en camino y te encontramos a ti. Esta es la causa de la muerte del rey Umar al-Numan. Cuando el ministro terminó de hablar, Dao al-Makán y su hermana Nuzhat al-Zaman se pusieron a llorar y el chambelán los imitó. Después este dijo a Dao al-Makán: Rey, el llanto no te sirve de nada, en cambio puede favorecerte el endurecer tu corazón, el fortificar tu ánimo y el consolidar tu imperio, y a que quien deja por sucesor a alguien parecido a ti, no ha muerto. Dao al-Makán dejó de llorar, mandó que colocasen el trono fuera del vestíbulo y dio órdenes para que las tropas desfilasen ante él. El chambelán se colocó a un lado, su guardia de coras detrás y el visir Dandán delante. Los príncipes y los magnates se situaron según su rango. A continuación el rey Dao al-Makán pidió al visir Dandán que le informase de los tesoros que tenía su padre. Este lo puso al corriente, enseguida, de los bienes, de los tesoros y de las pedrerías que se guardaban en las cajas fuertes y le mostró las riquezas que había en el tesoro. Distribuyó grandes dones a las tropas, dio un vestido de honor al visir Dandán y le dijo: sigue en tu cargo. El visir besó el suelo ante él y le auguró una larga vida. Dio también vestidos de honor a los príncipes y a continuación mandó al chambelán que le mostrase el tributo de Damasco. Le enseñó las cajas de dinero, regalos y piedras preciosas. El rey las distribuyó entre sus soldados. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 87, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que las distribuyó hasta que no quedó nada. Entonces los príncipes besaron el suelo ante él, le desearon larga vida y dijeron: jamás hemos visto un rey que concediese mercedes tan generosamente. Después se retiraron a sus tiendas. Al día siguiente dio la orden de marchar y caminaron durante 3 días, al llegar el cuarto divisaron la ciudad de Bagdad. Entraron en esta, que estaba engalanada, y el sultán Dao al-Makán se dirigió al palacio de su padre, se sentó en el trono, y los jefes del ejército, el visir Dandán y el chambelán de Damasco se quedaron de pie en su presencia. Entonces mandó a su secretario particular que escribiese una carta a su hermano Sarkán. En ella le refería todo lo que había ocurrido desde el principio hasta el fin y concluía: en cuanto hayas visto esta carta, haz tus preparativos y reúne a tu ejército, nos dirigiremos al encuentro de los infieles, tomaremos nuestra venganza y lavaremos así la injuria. Dobló el escrito, lo selló y dijo al visir Dandán: tú eres el único que puedes llevar este mensaje, debes hablar amablemente a mi hermano, le dirás: si deseas poseer el imperio de tu padre, tuyo es, tu hermano gobernará Damasco en tu nombre. Esto es lo que me ha dicho. El visir Dandán se retiró y se fue a preparar el viaje. El rey Dao al-Makán mandó que diesen al fogonero un gran palacio recubierto con los mejores tapices, pero la historia de este hombre es muy larga. Después, el rey Dao al-Makán salió un día de caza y cuando regresó a Bagdad, uno de los príncipes le regaló magníficos caballos y esclavas tan hermosas que la lengua es incapaz de describirlas. Una de estas le gustó, se retiró con ella, tuvo relaciones aquella misma noche y la dejó encinta en el acto. Algún tiempo después regresó el visir Dandán de su viaje, le dio noticias de su hermano Sarkán y le contó que se había puesto en camino para reunirse con él. Añadió: es necesario que salgas a recibirlo. Dao al-Makán contestó: de buena gana. Salió a su encuentro con los principales funcionarios del imperio y a una jornada de marcha de Bagdad plantó las tiendas y aguardó a su hermano. Al día siguiente llegó el rey Sarkán con el ejército de Siria, compuesto por valerosos caballeros, soldados que parecían leones y avezados guerreros. En cuanto aparecieron sus escuadrones, avanzaron sus jefes y adelantaron las compañías con las banderas tremolando al viento. Dao al-Makán y quienes con él estaban salieron a recibirlos. Dao al-Makán al ver a Sarkán quiso acercarse a pie hasta él. Sarkán le hizo gesto de que no lo hiciese y corrió, a pie, a su encuentro. Cuando Dao al-Makán estuvo a su lado, se echó en sus brazos, Sarkán lo estrechó contra su pecho y lloró a lágrima viva y ambos se consolaron mutuamente. Después montaron los dos a caballo y se pusieron en camino, seguidos por sus tropas, hasta llegar a Bagdad.
Aquí se apearon y Dao al-Makán y su hermano Sarkán se dirigieron al palacio real para pasar la noche. Al día siguiente Dao al-Makán dio órdenes para movilizar las tropas de todas las regiones y proclamar la Algazúa y la Guerra Santa. Esperaron a que se reuniesen las tropas de todas las provincias, todos los que se presentaban eran tratados generosamente y se les hacía objeto de hermosas promesas. Así transcurrió un mes entero, los hombres acudían en grupos ininterrumpidamente. Después dijo Sarkán a su hermano: «Hermano mío, cuéntame todo lo que te ha ocurrido». Le refirió lo que le había sucedido desde el principio hasta el fin y los favores que había recibido del fogonero. Sarkán dijo: «Hay que recompensarlo por el bien que te ha hecho». «Hermano mío, hasta ahora no lo he recompensado, pero si Dios quiere lo haré cuando regrese de la Algazúa». Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 88, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que», dijo, «pues podré ocuparme de él». En este momento Sarkán se dio cuenta de que todo lo que le había dicho su hermana, la reina Nuzhat al-Zamán, era verdad. Cayó lo que había ocurrido entre ambos y mandó al chambelán, su esposo, que la saludase en su nombre. Ella le devolvió el saludo, le deseó toda suerte de felicidades y le preguntó por su hija Kudiyafa Khan. Le hizo decir que se encontraba en buen estado y con perfecta salud. La madre dio gracias a Dios, ensalzado sea, y le quedó muy agradecida. Sarkán regresó al lado de su hermano para darle consejos acerca del orden de marcha. Le dijo: «Hermano, el ejército aún no se ha reunido y los beduinos afluyen desde todas las regiones». Después ordenó que se preparasen las provisiones y las reservas. Dao al-Makán fue a saludar a su esposa con la que había convivido durante 5 meses, puso a sus órdenes secretarios e intendentes y le asignó rentas y beneficios. 3 meses después de la llegada del ejército de Siria, quedaron concentrados los beduinos y las tropas de todas las provincias. Los ejércitos y los soldados emprendieron la marcha seguidos por las provisiones. El jefe de los soldados de Deilam se llamaba Rustem y el de los turcos, Bahram. Dao al-Makán iba en el centro, el ala derecha la mandaba su hermano, Sarkán, y el ala izquierda su cuñado, el chambelán. Marcharon durante un mes, haciendo un alto de 3 días cada semana para descansar, ya que las tropas eran muy numerosas. Siguieron la marcha hasta llegar al país de los griegos. Los habitantes de la región, los mismos animales y los mendigos huyeron y fueron a buscar refugio en Constantinopla. Cuando el rey Afridún se enteró de lo que pasaba, corrió a ver a Dat al-Dawahi, es decir, a aquella que había urdido las tretas y que había ido a Bagdad para dar muerte al rey Umar al-Numán y raptar a la reina Sofía, y que había conseguido regresar con todas a su país. Cuando estuvo al lado de su hijo, el rey de los griegos, y se consideró segura, le dijo: «Ya puedes vivir tranquilo, pues te he vengado de la deshonra de tu hija Ibriza, he dado muerte al rey Umar al-Numán y me he traído a Sofía. Vamos, disponte a reunirte con el rey de Constantinopla, entrégale su hija Sofía, refiérele todo lo ocurrido y poneos de acuerdo sobre las medidas que debéis adoptar. Yo visitaré también al rey Afridún de Constantinopla, pues creo que los musulmanes intentarán hacernos la guerra». Le dijo: «Espera a que se aproximen a nuestro país y entre tanto tomaremos nuestras medidas». Empezaron a reunir soldados y a prepararse. Cuando les llegó la noticia del avance de los musulmanes ya estaban dispuestos, reunieron sus tropas y emprendieron la marcha, yendo Dat al-Dawahi en las primeras filas. Al llegar a las inmediaciones de Constantinopla, el gran rey de esta, Jardub, se enteró de la llegada de Afridún, rey de los griegos, y salió a recibirlo. Al entrevistarse con aquel le preguntó qué era lo que le ocurría y qué había motivado su viaje. Le contestó refiriéndole las tretas empleadas por Dat al-Dawahi, que ésta había asesinado al rey de los musulmanes y que se había apoderado de la reina Sofía. Añadió: «Los musulmanes han movilizado sus ejércitos y se acercan. Por eso he venido a reunirme contigo, para combatirlos de mutuo acuerdo». El rey Afridún se alegró mucho de la llegada de su hija y de la muerte del rey Umar al-Numán. Mandó pedir tropas a todas las regiones, haciendo pública la causa por la cual había sido asesinado el rey Umar al-Numán.
Los ejércitos cristianos acudieron rápidamente a su lado y antes de que hubiesen transcurrido 3 meses ya estaban concentradas todas las tropas. Después llegaron los europeos de todas las regiones como franceses, austríacos, raguseos, los de Zara, venecianos y genoveses y todos los demás ejércitos de los cristianos. Cuando todas estas tropas estuvieron reunidas, la tierra se vio incapaz de contenerlos, dado su gran número, y el gran rey Afridún mandó que saliesen de Constantinopla y emprendiesen la marcha. Los soldados fueron saliendo ininterrumpidamente durante 10 días y avanzaron hasta acampar en un amplio valle situado cerca del mar Salado, el Mediterráneo. Permanecieron en él durante 3 días y cuando, llegado el 4.º día, se disponían a reemprender la marcha les llegó la noticia del avance de los ejércitos del Islam y de los defensores de la nación del mejor de los hombres, Mahoma, Dios lo bendiga y lo salve. Ante esto continuaron acampados durante otros 3 días, en el transcurso del cuarto vieron aparecer una polvareda que cubría el horizonte. 1 hora después el polvo desaparecía, la atmósfera quedaba diáfana y miríadas de lanzas, espadas y armas blancas rompieron la calígine, debajo se distinguían las banderas de los musulmanes y la enseña de los mahometanos, los caballeros avanzaban como si fuesen la marea en el mar y tú habrías dicho que sus corazas parecían nubes colgadas de la luna, los 2 ejércitos se enfrentaron como si fuesen 2 mares. Cara a cara. El primero en lanzarse a la liza fue el visir Dandán acompañado por las tropas de Siria, que sumaban 30.000 hombres. Al lado del visir se encontraban el almocadén de los turcos y el jefe de los deilamíes, Rustem y Bahram, con 20.000 caballeros. Detrás seguían los soldados de la región del Mar Salado, protegidos por sus cotas de malla con las cuales parecían astros refulgentes en la noche sombría. El ejército cristiano avanzaba invocando a Jesús, a María y a la odiada cruz. Se lanzaron contra el visir Dandán y las tropas sirias que lo flanqueaban. Todo esto era un plan de la vieja Dat al-Dawahi, ya que el rey, antes de ponerse en marcha, la había ido a visitar y le había preguntado, ¿qué debemos hacer e intentar? Tú has provocado esta difícil situación. Ella había contestado, sabe, oh gran rey y sumo sacerdote, que voy a darte un consejo que ni el mismo demonio podría imaginar aunque pidiera auxilio a todos sus desgraciados secuaces. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 89, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que continuó, consiste en que mandes que 50.000 hombres embarquen y se dirijan por mar hasta la montaña del humo. Aquí permanecerán, sin alejarse de este lugar, hasta que os hayan atacado los guerreros del Islam. En este momento las tropas transportadas por mar marcharán contra aquellos por la espalda, mientras nosotros les hacemos frente desde el interior. Así no se salvará ninguno de ellos, terminarán nuestras desgracias y nos quedaremos tranquilos. Las palabras de la vieja gustaron al rey Afridún, quien contestó, tu opinión es la certera, o la más astuta de las viejas, consejera de los brujos en los asuntos complicados. Apenas los ejércitos del Islam emprendieron el ataque en aquel valle cuando el fuego y las llamas hicieron presa en las tiendas y las espadas hicieron su obra en los cuerpos. Después llegaron los ejércitos de Bagdad y del Jurasán, compuestos por 120.000 caballeros, a cuyo frente iba Dao al-Makán. Cuando los ejércitos infieles que estaban al lado del mar los vieron se lanzaron al ataque siguiendo sus pasos. Dao al-Makán, al verlos, gritó, media vuelta y a los infieles, seguidores del profeta elegido. Combatid a los incrédulos y a los enemigos obedeciendo así al misericordioso, al clemente. Sarkán avanzaba con otro ejército musulmán fuerte de unos 120.000 hombres. Por su parte las tropas infieles contaban con cerca de 1.600.000. El corazón de los musulmanes se revestía de valor al mezclarse con los enemigos y sus soldados gritaban, Dios nos ha prometido la victoria y ha destinado la derrota para los infieles. Y a continuación entraban en la pelea con la espada y con la lanza. Sarkán atravesó las filas, atacó a millares y luchó de tal manera que al verlo hubiesen encanecido los niños, corría de un lado a otro entre los infieles y les daba terribles mandobles con su afilada espada al tiempo que gritaba, Dios es grande.
El enemigo fue rechazado hasta la orilla del mar, sus fuerzas estaban agotadas y la religión del Islam alcanzó la victoria, mientras que las tropas combatían como si estuviesen compuestas por borrachos, a pesar de no haber bebido vino. En esta batalla murieron 45.000 enemigos y 3.500 musulmanes. El león de la religión, el rey Sarkán, y su hermano Dao al-Makán no pegaron ojo aquella noche. La pasaron dando buenas noticias a los soldados, preocupándose de los heridos, felicitándolos por la victoria alcanzada, por haber escapado con vida y por la recompensa que recibirían el día de la resurrección. Esto es lo que hace referencia a los musulmanes. He aquí lo que ocurrió al rey Afridún, señor de Constantinopla, al rey de los griegos y a su madre, la vieja Datal, Dawaji, reunieron a los jefes de su ejército y se dijeron unos a otros: hubiéramos conseguido nuestro propósito y hubiéramos curado nuestro corazón, ha sido nuestra confianza en el número la que nos ha derrotado. La vieja Datal, Dawaji les dijo: nada os puede ser útil si no es el aproximaros al Mesías y el reafirmaros en la verdadera fe. Juro, por el Mesías, que quien ha dado fuerzas al ejército de los musulmanes ha sido ese demonio del rey Sarkán. El rey Afridún intervino: mañana desplegaremos de nuevo nuestras filas y haremos que se adelante el célebre caballero Lukabe. Samlud, espero que en cuanto ataque el rey Sarkán le dé muerte y que mate a muchos otros paladines hasta que no quede ninguno. Esta noche os santificaré con el gran incienso. Al oír estas palabras los que estaban presentes besaron el suelo. El incienso a que se refería estaba formado con las defecaciones del gran patriarca de los descreídos. Ellos rivalizaban entre sí para conseguirlo y lo apreciaban mucho, hasta el punto de que los grandes patriarcas de los griegos las enviaban a todas las regiones de su país envueltas en pedazos de seda y mezcladas con almizcle y ámbar. Cuando los reyes se enteraban de que habían llegado las defecaciones, las compraban a 1000 dinares la dracma y llegaban hasta el punto de enviar mensajeros a por ellas con el fin de poder disponer de incienso con que santificar las bodas. Los otros patriarcas mezclaban sus excrementos a los del patriarca mayor, y a que los de éste no eran suficientes para las 10 regiones. Los familiares de los reyes introducían una pequeña cantidad en el colirio para los ojos y curaban con él al enfermo y al que tenía dolores de vientre. Al llegar la mañana y empezar a clarear la luz, los caballeros corrieron a cogerlas. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 90, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que corrieron a coger las lanzas y el rey Afridún volvió junto a sus patricios y sus grandes, les regaló vestidos de honor, les hizo en la cara el signo de la cruz y los santificó con el incienso que se ha mencionado y que estaba hecho con los excrementos del gran patriarca, del sacerdote más astuto. Una vez los hubo incensado llamó a Lukabe. Samlud, al que llamaban espada del Mesías, lo incensó con los excrementos, se los pasó por la cara y con el resto le impregnó el bigote. Este maldito Luka era la persona más corpulenta del país de los griegos y el más hábil de todos estos en tirar los venablos, en luchar con la espada, en el manejo de la lanza y en el combate singular. Su aspecto era horroroso, su cara se asemejaba a la del asno, su físico recordaba al mono, tenía la figura de un espía. Permanecer a su lado constituía un sacrificio mayor que el de alejarse del lado del amado, llevaba en sí la oscuridad de la noche, su aliento era desagradable, andaba achaparrado y podía llevar bien el nombre de infiel. Se acercó al rey Afridún, le besó los pies y después se incorporó. El rey Afridún le dijo: quiero que desafíes a Sarkán, rey de Damasco e hijo de Umar al-Numán, así nos librarás de esta calamidad. Contestó: oír es obedecer. Enseguida el rey le hizo la señal de la cruz y se creyó seguro de que en breve alcanzaría la victoria. El maldito Luka abandonó al rey Afridún y fue a montar en un caballo alazán, iba vestido de rojo y llevaba una cota de oro cuajada de piedras preciosas, empuñaba una lanza de 3 garfios como si fuese el mismísimo diablo en la víspera del juicio final. Acompañado de sus tropas que parecían marchar al encuentro del fuego eterno, avanzó mientras uno de ellos gritaba en árabe: conciudadanos de Mahoma. Dios lo bendiga y lo salve. Adelántese vuestro paladín, la espada del Islam, Sarkán, señor de Damasco de Siria.
No había concluido aún sus palabras cuando un estruendo que todos oyeron conmovió el aire y el galope de un corcel hendió las dos filas recordando la victoria de Unai N. Los miedosos se asustaron y volvieron la cara hacia aquella dirección. Era el rey Sarkán, hijo del rey Umar al-Numan. Cuando el rey Dao al-Makán había visto a aquel malvado en el campo y había oído al pregonero, se había dirigido a su hermano y le había dicho, «Es a ti a quien buscan». «Tanto mejor para mí», le había contestado. Al convencerse de que era así y al oír al pregonero que decía en el campo, «No combatirá más que con Sarkán», se dieron cuenta de que aquel maldito era el campeador de los griegos, el que había jurado que barrería de la tierra a todos los musulmanes o que, de lo contrario, sería él el más desgraciado de todos los perdidos, puesto que era él quien encendía la animosidad en los corazones y quien atemorizaba con su aspecto a todos los soldados, turcos, de ilamíes y kurdos. Sarkán se precipitó a su encuentro como si se tratase de un león furioso, a caballo de un corcel que corría como una gacela en el momento de la huida y que le llevaba al encuentro de Luca. Al estar delante de éste movió la lanza que empuñaba como si fuese una víbora y recitó estos versos. «Tengo un caballo alazán ágil y dócil a la rienda que te dejará satisfecho de su valor. Una lanza bien recta en la cual cabalga la muerte. Y una espada afilada que desde el momento en que la desenvaino suelta relámpagos». Luca no comprendió estas palabras ni el valor guerrero que encerraba la composición. Llevó la mano a la cara para palpar la cruz que le habían trazado, después besó la mano, empuñó la lanza y, dirigiéndola hacia Sarkán, cargó, cogió, luego, la lanza con una mano y la lanzó hacia arriba. Los espectadores llegaron a perderla de vista, pero él la recogió con la otra mano como si fuese un prestidigitador. Enseguida la tiró a Sarkán y salió disparada de su mano como si se tratara de una estrella fugaz. Los musulmanes dieron un alarido y temieron por la vida de su paladín, pero éste, cuando llegó a su lado, la cogió en el aire y el entendimiento de los presentes quedó en suspenso. Sarkán la blandió con la misma mano con que la había cogido, con tal fuerza que parecía que la iba a partir, y la lanzó tan alto que se perdió de vista. La recogió con la otra mano en un abrir y cerrar de ojos y dando un grito que le salía del fondo del alma gritó, «Juro por quien ha creado los 7 cielos que haré en este maldito un escarmiento tal que se hablará de él en todos los países». Le arrojó la lanza y Luca quiso recogerla de la misma manera como Sarkán lo había hecho. Levantó el brazo para agarrarla en el aire y Sarkán aprovechó este momento para arrojarle la segunda. Esta hizo blanco en el centro de la cruz que llevaba trazada en el rostro y Dios se apresuró a despachar su alma hacia el infierno. ¡Qué pésima morada! Los infieles, al ver que Luca B. Samlut había caído muerto, se abofetearon la cara, se lamentaron, se plañeron y pidieron auxilio a los patriarcas de los conventos. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 91, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que pidieron auxilio diciendo, ¿dónde están las cruces? ¿A dónde han ido a parar los sacrificios de los monjes?» Después, reuniéndose todos, empuñaron las espadas y las lanzas y se lanzaron a la lucha y al combate. Los soldados cargaron contra los soldados y los pechos sirvieron de suelo a los cascos de los caballos, las lanzas y las espadas tuvieron la palabra, los brazos y el pulso se debilitaron, mientras los caballos parecía que habían sido creados sin piernas. 62. El tambor de la guerra no cesó de redoblar al combate hasta que todos los brazos quedaron extenuados, el día se extinguió y llegó la noche con sus tinieblas, los dos ejércitos se separaron. Todos los valientes estaban ebrios del ardor con que habían manejado la espada y la lanza, y la tierra quedaba llena de muertos, los heridos eran tantos que apenas se los podía distinguir de los muertos. Sarkán corrió a reunirse con su hermano Dao al-Makán, con el chambelán y con el visir Dandán. Sarkán dijo a su hermano Dao al-Makán y al chambelán: «Dios ha abierto una puerta para la ruina de los infieles. Loado sea el Señor de los mundos». Dao al-Makán le dijo: «No dejemos de dar gracias a Dios por haber alejado la guerra de los árabes y de los no árabes. Las gentes hablarán generación tras generación de lo que has hecho con el maldito Luca, el falsificador del Evangelio.
referirán cómo cogiste la lanza en el aire y cómo heriste, entre los hombros, al enemigo de Dios, que dará constancia de tu valentía hasta el fin de los siglos.